empezaba a hacer esta música y un tipo le dijo, mira, ¿por qué no me preparás una cortinita para una novela que estoy armando? Y él le puso, para vivir hay que tener un gran amor, para vivir un mundo de 20 asientos. Y así empezó a escribir esta grande cosa y le escribió también al gran amigo el polaco, el día no amanece, polaco Goyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo barco. A ver, conmigo. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Marena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta. Y así empezaba a hacer canciones y también le cantó a la amiga esa que tenía, la gatita. La gata sale a cantar envuelta en adrenalina y perfuma el escenario con inciensos y glicina. Gata mojada de lluvia, caliquerando los vicios, sabe andar por la cornisa sin caer al precipicio. Parece una torranta cuando canta, y cuando canta nomás no, parece una torranta en muchas otras cosas, Tomayor. Pero está cantada al revés, como cuando daban vuelta el disco, viste que se decía que encontraban el diablo y toda esa boludez. ¿Te acuerdas que hacían girar el libro de todos? ¿Qué no vamos a acordar si nosotros ni nacíamos? Esto ni nací. El diablo ahora está. Este cuando escuchaba al revés la historia de esta canción es porque la escribió así. Porque todos escriben desde la señora al amante. Este la escribió al revés, del amante a la señora. Le mentí que por ella iba a dejar mi mujer, mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo, ojalá que no puedas besarle la boca cuando duermas con ella, sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se. Ojalá que no puedas destapar la botella de ese vino caliente cuando duermas con ella. Estoy harta del trueque, de la hipocresía que despierten tus bienes pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño, que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Y así estábamos, ¿viste? Y en la última mesa un tipo dice, oiga, don, escúcheme, cantante, hey, ¿viste eso que te gritan en el fondo, pero pagaron la entrada y tienen que hacerle caso? ¿Qué pasa? Le digo, dígame. Más o menos lo veía entre el anteojo y la luz de color y dice, ¿eso no más sabe hacer? ¿Eso no más sabe cantar? Y me dejó loco. ¿Por qué? Le digo. Y no, porque yo estoy escuchando mucho romántico, pero dice, yo soy de Mercedes Corrientes. ¡A la mierda! Y ahí me torió. Bueno, es mi rubro, digo, pero lo voy a conformar. He conformado tantas veces. Digo, amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contar el suceso que le aconteció al carajo. Estando la madre enferma, Remedio salió a buscar, encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba en la fiesta con la guainita mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor, disculpe amigo carajo, a nivel de la noticia, o mano al buen deseo. No importa mi buen amigo, el baile no es de
dejar, o Manuma, hay tiempo para llorar. Cansado ya de bailar y llegando ya la aurora, él le dijo a su vainita, vamos y te va, hoy me entero. La dama le contestó, Cheroa, hoy bomburú, esto, cero, serenta, o mano, agüendecho. Al oír esa palabra, el carao se despidió, se fue llorando y diciendo, la vieja ya se murió con la catúa a vivir en los esteros. Ay, Pepe cantó a morir para siempre el luto entero. Vamos, amigo, por haber sido un mal hijo, castigo te dio el tupá, te puso un plumaje negro y te condenó a llorar. ¿Qué no le vamos a cantar, Cornantino? Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero, donde cantan las calandrias y te despiertan los veros. Mi rancho con dos bañeras, una tranquera y un eucalipto, dos perros chicos y uno más grande y un ñandu guacho que viene y va. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Aquí llega poca gente, hay 3 leguas del poblado, hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos. Tengo 14 hijos y ahora me fijo que la panchona anda panzona mientras mamanda en la cocina almanado conmigo. No quiero irme de aquí. ¿A dónde me voy a ir? El viento a favor me trae la bomba desde el poblado. Son las fiestas patronales, la novena ha comenzado. Hay baile todos los días, yo no me iría. Hace 2 años el comisario quiso palparme, le dije sí que me va a tocar. No quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? El gran Mario canta bastante enfermo. Tenemos un padre de la patria, un tío de la patria. Tenemos San Martín y tenemos Belgrano, pero hay otro padre musical de la patria que no podemos dejar pasar, que cuando hay una guitarra, aunque sea blanca, así media aputazada, se merece. Ha de ser morirse y no volver nunca más, pero es tan linda la vida, pero tan chulo el camino, que si me muero un día, que me entierren en Mendoza, allá en San Juan La Rioja o en Cafayate la Hermosa, que el vino habré de volver y en la noche de farra, cuando suene una guitarra y vean al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que la lágrima morena, como nunca de cantar. La vida es un vino amargo, dulce y jarras compartidas, que los que nadan pa' dentro se ahogan solitos en la. Y el vino que me tiene la vida, y el vino que tiene la vida, vengo a tus villas, tierra querida. Bueno, hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Vamos a comerciales.
Tranquilo con tu camión que está caliente en el pozo. Esto es lo que se viene, ¿Verdad que tiene unos premios? Tiene $1000 para acá. Bueno, lo anticipó lo que se viene, el segundo bloque, imagínense. José Luis, adelante. Bueno, vamos a escuchar las palabras del secretario Alberto Esbenzo. Segundo año que nos acompaña, y gracias por estar, Alberto. Buenas noches, me tocó interrumpir acá el bailongo que se estaba por armar, pero bueno, vine simplemente a transmitir el mensaje de Titi, que bueno, por razones de agenda no pudo estar y les manda un cordial saludo en este día tan especial, ustedes, los dueños del éter, como decían antiguamente. Y bueno, una linda jornada estamos pasando aquí, es la segunda vez que me toca estar aquí acompañando. La verdad que es un lindo grupo, la verdad que veo disfrutando, charlando, y bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias por la labor que hacen de comunicar y bueno, estar en sus radios y haciendo el rol de locutor y de informantes también en la comunidad de lo que acontece. Bueno, muchas gracias y que la pasen lindo. Bueno, hay alguien que nos acompaña siempre también. Doctor Raúl Fernández, concejal. Bueno, buenas noches. Gracias por venir a acompañarnos a cada uno de ustedes, ya que siempre los acompaño porque ustedes siempre están con nosotros. Siempre son la voz cantante de lo que pasa en mi querida comunidad, por lo tanto, vas a acompañarlos y estar siempre al lado de ustedes. Porque sin ustedes no es posible que cada vecino se entere lo que pasa en nuestra comunidad. Por eso les deseo un feliz día a cada uno de ustedes, porque son los que necesitamos que nos acompañen permanentemente a las tareas que Alberto Pap está realizando en este momento en Villa Ángela, por el bien común y para todos los vecinos de Villa Ángela. Gracias y que tengan un feliz día a cada uno de ustedes. Doctor, vamos a ver. Vamos a pedirle a la secretaria, el doctor Raúl Fernández, que lea la resolución. Villa Ángela, 3 de julio del 2025. Visto la conmemoración por el Día del Locutor y considerando que el día de la fecha se celebra con mucha emoción el Día del Locutor, oportunidad para destacar a quienes ejercen el noble oficio del periodismo, destacando a quienes informan y acompañan día a día a la comunidad con una enorme vocación de servicio, que con profesionalismo y sensibilidad logran transmitir no solo noticias, sino también sentimientos, valores, identidad cultural y esperanza en momentos difíciles, siendo así su tarea de gran relevancia para la comunidad por fortalecer no solo la libertad de expresión, sino también el derecho a la información y el acceso a la cultura al alcance de todos. Que estos trabajadores brindan una voz a quienes lo necesitan, por lo cual es necesario conocer y reconocer y valorar profundamente a quienes, con esfuerzo y pasión, dedican su vida a la comunicación, siendo verdaderos pilares en la construcción de una ciudadanía democrática con valores fundamentales como la armonía, paz y unión, que por todo lo expuesto, el Ejecutivo Municipal no puede permanecer indiferente ante tan importante acontecimiento, saludando calurosamente a todos los locutores y locutoras de su día, reconociendo su pasión, respeto y responsabilidad al desarrollar la tarea, resultando necesario el dictado del instrumento legal respectivo. Por ello,
El Intendente Municipal de la Ciudad de Villa Ángela resuelve. Artículo 1. Expresar el beneplácito a todos los locutores y locutoras al conmemorarse el 3 de julio de 2025 el Día del Locutor, destacando la labor cotidiana que realizan con entrega, profesionalismo y una profunda vocación de servicio. Artículo 2. Saludar y felicitar a todas las personas que desarrollan la tarea vinculada a la comunicación y el periodismo, valorando el papel fundamental que cumplen con la formación de una sociedad más informada y libre y solidaria. Firman Alberto Svensson y Adalberto Papp, Intendente de la Municipalidad de Villa Ángela. Un día va a llevar Pony esto, todo el día, otro día Darío, otro día esto es de todo. Quiero agradecerles a la gente de la municipalidad, a Raúl Fernández, que fue el que arrancó todo esto con nosotros una noche en Cuba. Nos falló hoy porque aquella noche fue un lechón el que nos regaló. No, en la noche fue. De eso no te invitamos. Loco, qué lindo todo esto lo que estamos viviendo. Esa vez no te invitamos. Esa vez no te invitamos. Esto así que se repita. No porque quienes estamos en estos momentos convocándolos a ustedes, sino que la próxima lo haga Chiqui, lo haga Nico, lo haga Coco, sí. Y la próxima que lo haga otro y que estemos todos así en familia, compartiendo con amigos. Que lo haga Gastón, que lo haga Joselín. De eso se trata lo que nosotros, este puntapié que damos nosotros. Que ustedes lo sigan también, loco. Que seamos unidos. Vengo pidiendo esto hace mucho. Y tiene que ser así, loco. La próxima, que sea Nico, que sea Coco, los pobres que estamos teniendo dentro de los medios, que sean ellos los que nos convoquen a nosotros. ¿Sí? Después que sea Darío, después que sea Pony, que nos vayamos pasando esto, esta posta entre todos. ¿Sí? Que el año que viene nos sentemos contentos a compartir como lo están compartiendo ustedes y que de otro sea la misma iniciativa y el mismo objetivo, pasarla bien y unirnos cada vez más, nada más. Y lo último, a ver que yo no lo quiero, fíjense, pero compartimos y armamos todo esto. Es verdad, Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Bien? Te olvidaste el lente, ¿no? Te olvidaste el lente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, falta la segunda parte, pero vamos a escuchar algunas palabras. Vamos a comenzar por los que aquellos que vienen por primera vez que están con nosotros. A ver, Gastón Roa, ven, te queremos escuchar, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Es la primera vez, gracias a Beto, a José, como le digo siempre, que son uno de que lo escucho de chiquito, de como hablamos, que estábamos recordando tantas cosas con Loli en Lago, cuando yo escuchaba Lago, FM El Sol, y hoy estamos escuchando cuando venía, antes de acá, venía y escuché el programa del amigo Ruiz, de todos que mandaban saludos a los locutores y eran algunos de que también escuchaba y siempre me acordaba que era el clon, y por ahí viste que algunos no lo... Pero siempre fue de oficio, sé que el clon, viste que la remaba y siempre en cada bailanta, en cada radio, y bueno, hoy me acordaba de él. Y qué lindo de estar hoy acá compartiendo con todos ustedes, así que estamos y me emociona porque me gusta estar con gente que ama la música, la radio y poder transmitir y llevar alegría o lo que sea, ¿no? A través de un micrófono y pasarla bien. Y hoy me acordaba del clon y nada. Bueno, hoy que vamos a disfrutar, así que nada más, disfrutarlo. Gracias, José. A Beto, a todos los muchachos. A ver,
con los bailes de VR, hoy nos acordamos, las domas, Pochín, no, impresionante. José cuando, en FM El Sol cuando arrancaba, no, me acuerdo de tantas cosas, Pony cuando lo conocía, y de seguir y llevar, a Checho cuando llamamos, cuando, viste que antes no cualquiera podía tener un teléfono fijo, como hablábamos en ese tiempo, y de ganarte una entrada y llamar, porque fulano tenía el teléfono, y eso de recordar, vivir, la nostalgia que nos llevan, de compartir, Josecito también un amigo, tantos que están acá, la verdad que muchas gracias. Polo, gracias también por la música que nos es de ir de un lado a otro, la verdad que eso es realmente muy lindo. Así que muchas gracias a todos y nada, vamos. Bueno, gracias Gastón, gracias. No sé si alguna otra vez estuvo compartiendo con nosotros el Luis Vicentín. Unas palabras. Le va a costar hablar. Hola, espero que me escuchen. Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? Le iba a preguntar. A todos los conozco y seguramente me conocerán a mí también. Yo quiero recordar, porque gracias a ustedes, mucha gente la pasa bien. Algunos que están solos en algún momento, acompañados, escuchan su voz a la mañana, a la noche, durante el día. Ustedes son más importantes de lo que ustedes creen. Y más de uno, señor, usted no habla, están conversando, ahí está. Los jóvenes. Les decía que más allá de esa cuestión de que ustedes son un baluarte, ahí el amigo recordaba a los locutores, grandes locutores que ha tenido Villángela, que capaz que hoy no están aquí físicamente, inclusive tampoco están en este lugar compartiendo con nosotros, pero seguramente han hecho historia. Yo creo que no deberíamos jubilar tan pronto a las personas, ¿no? Hoy vivimos un mundo que descartamos tan rápido a la gente con experiencia, no nos damos cuenta a veces. Acá lo tengo a mi amigo Romero, que ha sido la voz del cine República. Cuando vos entrás y escuchás en los altoparlantes la voz de él, sigue, se mantiene, no está jubilado. No va a cobrar lo de él. Sonó el sindicato. Después también la voz de otros que han hecho, muchos de los locutores que, por ejemplo, ahora me recuerdo Hugo Asek, digamos que han hecho la voz de los documentales, que yo he hecho algunos, también de la señora y señorita, en el caso de Cristina Fleita, que también prestó su voz para algunos trabajos, que los copetes que uno escucha por ahí en las publicidades, muchas veces los locutores ganan mucho menos de lo que en realidad económicamente por ahí se les paga, de lo que real, no es, pero es de la verdad, hay que ser sincero, de lo conocido que son. Lamentablemente el capital más grande que se lleva un locutor es el que te escucha, porque seguramente lo habrán parado por eso. Yo te escuché a vos y te dice cosas muy lindas. Yo creo que eso es lo más gratificante que tiene un locutor y que lo tiene que seguir manteniendo, porque en estos momentos que por ahí son un poco complicados, le sirven de aliciente a esa gente, al pueblo. Así que muchas felicidades, a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas bien y a hacer lo correcto. Gracias. Bueno, dije que acordamos con José Luis dar paso. De esta forma, hay gente que está con nosotros por primera vez. Pablo Torres conduce un programa en la radio y también me encantaría que la gente lo conozca. Pablo. Buenas noches. Yo soy afónico, ¿no? Gracias por la invitación, Beto. Estábamos en Cespeña cuando me veo un mensaje y digo, no sé si llego. Pero bueno, gracias por dejarme compartir con ustedes. La verdad que lindo ambiente. Yo soy corajudo, no soy locutor. Entonces no, yo sí. Porque a mí hubo un precursor de la radio que un día me invitó a una capacitación. Entonces sí. Y lo voy a recordar al querido Pedro Cascauca. ¿Sí? Fue el primero que me dijo una vez, ¿te interesa? ¿Querés aprender algo? Vení, vamos. Fue en el Centro Plano de Comercio, no sé si te acuerdas, Beto. Vinieron gente de Lisa. Y de ahí nos fuimos metiendo a poquito.
Él nos abrió la puerta en la radio, ¿sí? En la 102.5. Nos dijo, ¿quieren hacer un programa? Vengan. Nos cobró la hora, me acuerdo, la primera vez. Tuvimos un año haciendo radio ahí, nunca le pagamos la hora por él. Pero nosotros hicimos el programa en aquel tiempo, se llamaba Visión Joven. Y hace un tiempo atrás, cuando me metí a jugar con un amigo ahí, me dijo, vamos a abrir una radio. Y bueno, meterle. Lo que yo te puedo ayudar es la parte técnica, nada más, lo único que sé. Y después me dice, ¿por qué no volvés a hacer algo? Y digo, ¿qué sé yo? ¿Qué querés que haga? Le digo, hacer lo que vos hacías antes, me dice. Y bueno, ¿cómo lo vas a llamar? Me dice, no tengo idea. Si era ponerme adelante un micrófono y ponerme a decir pavadas, como digo todo el día, así que, bueno, ¿qué quiere la monada? Le dije. ¿Sí? Rescate, algunos lo habrán conocido ese grupo, bueno. Y ahí sacamos el programa. Arrancamos, le metimos algunas notas lindas. Tenemos algunas más por traer. Así que a los chicos más jóvenes por ahí, si este caradura está delante de un micrófono, no le tengan miedo. Con algunos compartimos algunas capacitaciones, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo lindo? De poder transmitirle a la gente. Yo simplemente le doy gracias por esta invitación que me hicieron hoy. La verdad, feliz de poder compartirlo. Nos conocemos con Darío, con Checho. ¿Sí? A Pony, por ejemplo, que nos metió Pony ahora. Se fue. Bueno, siempre lo conocí a la distancia. Allá el querido Fernández también, así, del barrio. ¿Sí? Siempre, allá, 279 esquina. Así que, Cordovita, ¿dónde está Cordovita? ¿Se me volvió? Ya está. También del barrio, 96 viviendas. ¿Sí? De aquel barrio éramos todos. Así que, gracias por dejarme compartir con ustedes. Muy linda noche, todo muy lindo hasta acá. Y bueno, vamos a esperar que siga Polo con el show, ¿verdad? ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación. Y como dijo el señor Casacú, a ver la juventud. Sí, tomen esa posta. Nosotros estamos, yo ya estoy grande ya. ¿Sí? Pero hay una juventud muy linda. Que sé, por ahí los sigo, los miro en Instagram. Métanle ficha, chicos. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y por darle a Villa Ángel. ¿Sí? Gracias por la invitación, que la pasen todo bien igual. Bueno, vamos a seguir. Joselín Casafus. Vamos, José. Vamos a fichar. Bueno, buenas noches para todos. Estuvimos compartiendo un poquito ahí mesa por mesa con algunos. Difónico. No, gracias. Nuevamente, lo bueno que se volvió a repetir, vemos muchas caras nuevas y algunas que vimos del año pasado. Y bueno, incentivar, como dicen los muchachos, a la gente joven, a que yo también me comprometo con los chicos acá, que son los nuevos ahora, esta nueva generación de streaming, que nos están opacando lo de las radios. Eso tienen la culpa. Nada, mentira. Pero está bueno, la nueva generación también, que el año que viene incentivemos a hacer algo nosotros para sacar a los más grandes. Y bueno, muchísimas gracias y que sigan los muchachos, gracias. Bueno, vamos a escuchar a Nico. Periodista deportivo, con título. Es así, Nico, ¿no? Bueno, nada, no, mucha gente no me conoce. Capaz sí, sobre todo este sector creo que no me conoce, pero bueno, soy Nicolás Gutiérrez, periodista deportivo, recibido hace 5 años ya. Hace 8 que estoy en medios, trabajé en radio, trabajé en tele, hice por TV y ahora me toca estar con estos dos pibes haciendo streaming. Y agradecerle a cada uno por el espacio que me dio, por el espacio que me da, agradecerle a Ezequiel, a Coco, porque ahora me
me llamaron para este proyecto y bueno, ojalá se siga repitiendo esto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y vamos a seguir por este camino. Gracias, Nico. Coco, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Me presento, invitación a esta noche. La verdad que la estamos pasando bien con todos los chicos. Bueno, más o menos parecida la historia que Nico. Hace 8 años comencé con radio, después tuve un parate y ahora, como comentó Nico, estamos con el streaming, gracias a la locura de Chiqui, que dijo vamos a hacer un programa de streaming y bueno, acá estamos. Así que creo, si mis dos compañeros me dan el apoyo, vamos a tomar la posta, como dice José Luis, y vamos a organizar algo el año que viene. Bueno, Chiqui, queremos escucharte. Fue invitado también Seba Novino, ¿no? Pudo venir. Bueno, Chiqui, adelante. ¿Podés caminar, sí? El que me conoce a mí sabe que me gusta hablar, pero bueno, vamos a resumirlo un poquito. Bueno, es un rubro bastante heavy, ¿no es cierto? Por ahí la recompensa económica no va equiparada con los logros por ahí individuales o personales que uno tiene, ¿no es cierto? Por ahí innovar, por ahí estar en este rubro es bastante heavy, ¿no es cierto? Porque, como bien hacía énfasis tanto Luigi, que mira, por ahí no te amerita, no te recompensa, pero sí llevar y que el pueblo te diga, salir a la calle, que cada uno te diga, che, te escuché, che, te vi, che, tenías razón en lo que decís. Creo que ese por ahí es la recompensa más grande que un locutor, que un periodista, que cualquiera que está en el rubro pueda tener. Escuchaba la resolución que sacó el intendente, muy buena, y hacía mucho énfasis en la responsabilidad de comunicar, en la responsabilidad de por ahí que tenemos cada uno de nosotros a la hora de poder estar delante de un micrófono y entender eso como un camino, como un proceso, como transmitir una verdad, transmitir los logros, hechos concretos que hacen y que transforman nuestra realidad. Y en ese sentido creo que tiene que ser un puntapié inicial para que, como decía Coco, creo que el año que viene vamos a contar con un salón, ¿no es cierto? Si todos salen caminados, creo que la fiesta que viene se hace en el Deportivo. Si todo sale bien, no sé si se puede decir o no, pero sí, vamos a tomar la posta, vamos a seguir este camino, vamos a seguir innovando. Villa Ángela merece y se tiene que poder seguir proyectando. Dani es un pionero también en lo que es medio y poder innovar, poder poner la imagen a lo que ustedes hacían, que ustedes son los pioneros, que ustedes son los que nos invitaron en este caso a los pibes, a los jóvenes, pero ustedes son los pioneros, ustedes son los que iniciaron eso. Bochín, Pony, poder compartir poder compartir un asado, poder compartir una charla con los pioneros, con Darío también, que son los que iniciaron y arrancaron este camino. Se me escaparán muchísimos tantos que por ahí no lo conozco por cuestiones de edad, por cuestiones etarias, ¿no es cierto? Por edades, por rango etario, pero que iniciaron este camino en nuestra ciudad, y creo que esa aposta tenemos que tomar nosotros los jóvenes y seguir ese camino de una prensa libre, de una prensa justa y que, bueno, que transmita hechos concretos y verdades absolutas. Muchas gracias. Bueno, don Félix Romero, queremos escucharlo, Félix, Gracias por venir a compartir con nosotros, conductor del programa Chamamicero, y después a Juan de la Cruz Morán también. Y luego vamos por las damas también a escuchar, Muy buenas noches para todos. Aquí estamos entonces compartiendo con todos los amigos locutores en esta noche.
que hemos venido acá para estar junto a todos ustedes. Nosotros somos chabaneceros, tenemos el programa Pampa y Ciego y estamos en la Radio Horizonte 99.1 Universidad Estudiantil. Muchísimas gracias por invitarnos, por tener un encuentro acá con todos los amigos. La verdad que yo primera vez casi que vengo acá a estar con ustedes, pero ya casi 20 años que estamos en la Radio Horizonte compartiendo la música. Gracias por su invitación a todos, muchísimas gracias y que sigamos siempre así, unidos, con espectáculos así de música. Y ahora vamos a tocar la música también. Ahora vamos a tocar, ya estamos con el amigo Mateo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a... Bueno, Juan de la Cruz Morán, queremos escucharlo. Es temprano todavía, ¿no? Hoy viernes, ¿no? No hay hora de culminación, ¿no? Vos... Seguimos en mi casa. Buenas noches en castellano, good night en inglés, vaya para despujaré en guaraní. Muy agradecido por la invitación para compartir esta hermosa jornada, justamente para encontrarnos, para fortalecer, ¿no es cierto?, este vínculo, y muchas veces el acompañamiento al encuentro enriquece nuestras capacidades para poder estar, por ejemplo, frente a un micrófono. Realmente magnífica la labor que uno desempeña frente al micrófono, como dijeron varios, es lindo el compartir con la gente, y más cuando uno toma con seriedad y responsabilidad y transmite, ¿no es cierto?, algo serio, responsable, importante, a la gente le viene muy bien. Porque la locución prácticamente viene a ser como un magisterio, como una educación. Si uno sabe hacer locución y transmite algo importante, la gente capta, la gente puede aprender muchas cosas. Mi agradecimiento nuevamente para todos los que han venido aquí, principalmente para los que nos invitaron, y ojalá se siga repitiendo estos encuentros porque son muy buenos, muy importantes, y como dije recién, fortalece, nos ayuda para que continuemos nuestra labor. Mi programa se llama Entre Polka y Chamamé, música correntina y música paraguaya. Voy camino hacia los 34 años, si Dios quiere, en el mes de octubre voy a estar cumpliendo 34 años de estar en el aire, molestando con la música. Pero vamos a morir en el campo de batalla con esta labor que estamos haciendo. Gracias. Bueno, las damas, queremos escuchar a Cecilia. Ceci que está a cargo de la parte de lo que es prensa municipal, así que escuchamos a Cecilia Ministro. Fiesta Locutor es la primera vez que estoy invitada. Y bueno, mi rubro es más el periodismo. También soy recibida como técnica en periodismo en el 2008. Me formé en lo que es la prensa gráfica, pero 2010 ya me comencé a incorporar a algunos medios. Como hoy decían, el trabajo que se hace no se equipara por ahí con los costos o cómo se reditúa eso. 2 años lo hicimos casi gratis al trabajo, y bueno, después sí, ya venía atrás lo que es el periodismo digital, y toda esa formación que estuvo para el periodismo gráfico lo tuve que adaptar a lo que es el periodismo digital. De estos encuentros, ¿qué resalto? Resalto lo que hoy decían ellos y que ya lo escuché la vez pasada en el Día del Periodista, el tema de juntarse y ser unidos. Me parece que ese es el mejor camino, sobre todo para la comunicación. Por ahí es ilógico pensar en que los periodistas o locutores no pueden comunicarse, no pueden hacer un grupo en común. El periodismo para mí no se hace solo, siempre se hace en equipo, porque eso es lo que va a nutrir
es el que siempre hay cada uno con una mirada distinta, diferente. Entonces me parece que ese es el camino. Y también escuché estos días muchos decir, tal vez no tuvimos la oportunidad de formarnos. No hay un lugar donde nosotros acá en Villa Ángela podamos ir y hacer la capacitación en locución, en producción, en sonido, en el área que sea. Pero gracias a Dios también tenemos eso del mundo digital. Y a través de lo que es digital, hay varias instituciones a nivel nacional que se pueden hacer los cursos a distancia. Yo los invito a que hagan eso. Si bien por ahí decimos, cualquiera vaya a hacer radio, cualquiera vaya a hacer periodismo, incluso hay todavía gente que piensa que para ser periodista no hace falta que estudien, que no hace falta la formación. Eso es ilógico pensar, porque cualquier formación, cualquier profesión que vos realices, si tenés la formación, siempre tenés más probabilidades de que salga bien. Entonces, pensar eso, cerrarse a que, porque a mí me gusta y con la pasión yo solamente puedo hacer, no hace falta estudiar, estamos errados, equivocados. Así que los invito a eso, a que se formen, y si por ahí se encuentran esas instituciones que permiten bajar a una determinada ciudad un curso particular, hacerlo en conjunto, porque la actualización nuestra tiene que ser permanente. Lo que hoy sabemos para mañana ya no nos sirve, entonces tenemos que hacerlo. Así que desde ese lugar, primero que nada agradezco la invitación y también me sumo a que si esto es en conjunto, acompañarlos desde el lugar que pueda y siempre con la mejor intención. Eso es compartir una fuente, compartir un contacto, lo que sea, pero hacerlo siempre todos juntos. Así que de mi parte, feliz día a todos los locutores. Por ahí quizás lamento no haber conocido a otros locutores que hoy ya no están, pero a quienes están, siempre me tomo un tiempo y tengo ya por costumbre de ser a la mañana temprano, cerca del mediodía, media mañana, a la tarde o a la noche, prender la radio y recorrer los diales. Y a todos por ahí los escucho. Y hoy, por ejemplo, estoy conociendo caras con voces que todavía no conocía. Incluso hoy de lo del streaming por ahí, todavía, bueno, con mis horarios no coincide, pero ya en algún momento me voy a tomar el tiempo de poder ver y poder mirar lo que están haciendo. Así que gracias por la invitación. Gracias, Ceci. Bueno, yo creo que de estas juntadas que tenemos cada día del locutor, día del periodista, algunas veces hicimos despedida de año, no sé si se acuerdan, lo juntábamos también. Hay una idea que tengo y lo voy a plasmar y ojalá salga, ya que están muchos aquí, de tener un foro de periodismo. Presentar un proyecto al intendente, porque de mi parte agradezco muchísimo a la intendencia, al gobierno local, porque nos apoya, y por supuesto cuestiones políticas aparte, pero creo que todos estamos agradecidos. Así que yo creo que va a quedar de esta juntada algo, creo que lo hacemos todo de corazón, así que vamos por más, y que se puede, seamos aplicados siempre. Damas, vamos a escuchar a Loli, Dolores Gabriel. Vení, Ariel, también, ven, acompañá a tu señora, también, venga, dale, venga. ¿Ah, sí? Ah, ustedes son la pareja en la radio, ahí, pareja de radio. Sí, señor Rosales. Uy, qué lindo saludar a todos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Sergio,
mi corazón. Pero yo invitaría a mi grupo. Darío Romero, Sergio Ramírez, Sergio Fernández. A ver, ¿quién más? José Luis Casapús, Ramita. A ver, ¿quién más? Sergio González. También, sí, Sergio González. A ver. Coqui Sandoval, sin dudas. Bueno, Juan de la Cruz o Morán, queremos escucharlo. Es temprano todavía, ¿no? Hoy viernes, ¿no? No hay hora de culminación, ¿no? Vos... Seguimos en mi casa. Buenas noches en castellano, good night en inglés, vaya para despujaré en guaraní. Muy agradecido por la invitación para compartir esta hermosa jornada, justamente para encontrarnos, para fortalecer, ¿no es cierto?, este vínculo, y muchas veces el acompañamiento al encuentro enriquece nuestras capacidades para poder estar, por ejemplo, frente a un micrófono. Realmente magnífica la labor que uno desempeña frente al micrófono, como dijeron varios, es lindo el compartir con la gente, y más cuando uno toma con seriedad y responsabilidad y transmite, ¿no es cierto?, algo serio, responsable, importante, a la gente le viene muy bien. Porque la locución prácticamente viene a ser como un magisterio, como una educación. Si uno sabe hacer locución y transmite algo importante, la gente capta, la gente puede aprender muchas cosas. Mi agradecimiento nuevamente para todos los que han venido aquí, principalmente para los que nos invitaron, y ojalá se siga repitiendo estos encuentros porque son muy buenos, muy importantes, y como dije recién, fortalecen, nos ayuda para que continuemos nuestra labor. Mi programa se llama Entre Polka y Chamamé, música correntina y música paraguaya. Voy camino hacia los 34 años, si Dios quiere, en el mes de octubre voy a estar cumpliendo 34 años de estar en el aire, molestando con la música. Pero vamos a morir en el campo de batalla con esta labor que estamos haciendo. Gracias. Este equipo, y me emociona escucharlo a Gastón Roda, me quemas todo el tiempo me quemas porque decís mi edad. Eras tan oyente, eras muy fiel. ¿De qué programa? De Lagos. Lagos, cumbia. ¿Te das cuenta que mi era cumbia? Pero a ver, ¿quién más? Bueno, Ceci, te conozco de toda la vida, pero no estabas en este grupete, si no vas a ser muy vieja. ¿Cuántos años tengo? 51. Bien. ¿Cómo se dice? Bueno, la idea... ¿Dónde está José? Sí, está José. ¿Beto también? Sí, Beto también. Bueno, a ver, más allá de que querían escuchar mi voz o no, pero... Eduardito, perdón, me estoy olvidando de vos. Analía también, sí, Analía Mesa, por favor. Sí, señor. Eduardito, subí. Analía, sí. ¿No estabas con nosotros? Analía, yo te llevaba carta a Radio del Sol. Por favor, sí, Analía. Upa. Sí, señor. Bueno, como podrán ver, todo este equipo que está aquí detrás mío, somos de acá. De bastante tiempo, ¿sí? No te hagas el pendejo. ¿De que llevaste la radio al barrio? No quise estar sola, le dije a Darío, vamos a subir todos, se hizo loquito, falta Pony, no sé por dónde andará Pony. Teníamos miedo, pero nos acordamos que esto es cemento. Pero bueno, este es mi grupete de aquellos años de radio, imagínense, 40 y tantos años, no vamos a decir cuánto. ¿Cuánto creen ustedes? No, me estoy olvidando también compartí, porque por eso saqué los años, el señor Morán. El señor Morán estaba en Radio Láser, recuerdo. Salía... No, porque el resto no, Josecito no, Gastoncito tampoco.
Morán, ¿sí? ¿Tú también? Por favor. Todo el grupete, ¿sí? La verdad que bueno, es lindo compartir con esta gente. Bueno, la verdad que me pusieron aquí al frente, pero bueno, simplemente por ser anfitriona de ellos, pero esto es recordar exactamente, recordar aquellos tiempos. Este es el grupete que salió en el año 1900 y tanto, no voy a decir cuánto, ¿sí? Arrancamos los 90. ¿Cómo? Arrancamos el año. Correcto. Compartí con todos cumbia. Cumbia con Darío, programa de cumbia con Darío, con Coqui, no, Coqui música romántica. Ranita, perdón, cumbia. Sergio Magazine nada más, correcto. Ahí captamos el periodismo un poquito, pero después lo abandoné. Con Sergio, bueno, también algo de Magazine. Sergio, tú también, bueno, sí, algo de rock y algo de música internacional. Beto, como siempre, bueno, con lo suyo y bueno, también algo de periodismo. Y vení, Josecito, porque con vos hacíamos... Vení. Con José... ¡Vamos! José tiene todo nuestro año. No me quemé. Vamos a hacer un poquito de lo que es el programa, pero en vivo, ¿le gustaría? Dale. Cualquier programa de cumbia que están haciendo. Loli arrancó conmigo, Sí, Vamos a simular un programa de radio. Exactamente, lo que vamos a hacer es Simulamos un programa de hacer radio. publicidad nomás, acá hacerle publicidad a Loli. A Coco. Ha sido muy lindo trabajar con Loli, que haga esto, es extraordinario. Me pongo todo colorado. Pero la idea es que hagas un poquito el fragmento de tu programa, que yo te hago lo que es cualquier programa que tengas. ¿Cuál es el programa? Tarde favorito, estamos con Dolores Valierdi. Hola Loli, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que qué lindo saber que estamos aquí a través de lo que es la tradicional y por supuesto que es la SCAP, la radio común y por supuesto ahora a través de lo que es vía streaming. Mira qué lindo. Arrancá con el horóscopo ya. Bueno, a ver, salimos con Piscis, ¿sí? Te digo que bueno, Piscis por supuesto como siempre, de los pececitos, con todo. Y no nos vamos a olvidar quienes auspician. Sí, por supuesto, quienes auspician esta noche, Luis Ángel en marcha. Gestión ingeniero de Alberto Paz. Chicos, los quiero mucho, abrazos. Loli, vení, muchísimas gracias. Gracias Raúl, gracias al intendente, gracias a los organizadores. Y le quiero decir que la radio nunca se va a terminar. Ni por más que haya streaming, que hayan cosas modernas, en cada rancho, en cada barrio humilde, la radio está presente. Así que la verdad, a los colegas que son de la Popular, gracias Cepi, gracias Pablo, a todos de la Popular, porque esto es, nosotros somos los de la Popular. Y ojalá Dios quiera que nos volveremos a juntar, a reunirnos. Yo les quiero decir a los chicos jóvenes, ¿sí? Que si les gustan esta profesión es buena. Esto es algo hermoso, algo lindo, que cuando nosotros llegamos a la radio seguramente le pasan a ustedes. Cuando llega a la radio te olvidas todos los problemas. Yo me olvido hasta de las cuentas que debo cuando llego a la radio. Es la realidad. Así que, gracias José, gracias Beto, gracias. Y a ustedes, gracias por estar. Un gracias enorme porque esto debemos valorar. Debemos respetarnos entre todos. Más allá de las equivocaciones, errores que podamos tener, podemos corregir. Pero muchísimas gracias. Nuevamente gracias a los organizadores y únicamente gracias Sergio González. ¿Está por ahí? Sergio González. Gracias por la libertad de expresión que me da. Porque eso es lo bueno, tener libertad de expresión nosotros. Que podamos decir lo que nosotros que pensemos y que nadie nos corrija. Más allá de equivocaciones, errores, pero esto es la libertad de expresión. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando. ¡Y viva Perón, carajo! Un poquito de ti. Bueno, ¿por qué se bajan todos? ¿Por qué se bajan todos? Bueno, vamos a hacer un anuncio muy, pero muy importante en esta noche. Bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Viví en el campo, hice mi escuela primaria allí,
y todas las noches la radio dejaba a papá encendida y se cortaba la transmisión a las 12 de la noche. Y yo soñaba que quería hablar en la radio en algún momento. Y bueno, a los 14 años escuché en FM Venus, allí en Villa Bertet, FM Venus de Villa Bertet, que buscaban nuevas voces, gente joven que tenga ganas de hacer radio. Y bueno, me presenté en contra de la voluntad de la Ramona, mi madre, pero a favor de mi papá, la hija preferida. Nada, y me acompañó, los dos me acompañaron, pero me dijeron, andá y habla vos. Y yo, como quería, me fui, hablé con los dueños de la radio, me dijeron de que me iban a tomar la prueba una semana, y quedé en la radio y la condición fue que vendiera publicidad. Desde ese día amé la venta de publicidad. ¿Por qué? Porque me daba la posibilidad de poder hablar en la radio. Así que desde ahí empecé a hacer lo que era publicidad, leer revistas y bueno, después fui capacitándome, creciendo, tanto en años como en lo que es la trayectoria, ¿no? Así que después pasaron varias radios, FM El Sol, Radio Chaco, Radio Nactagalá, de ahí vino LT43 Radio Mocoví, que hace 25 años que ya estoy en dicha emisora, que me dio grandes satisfacciones, pude cubrir uno de los festivales más importantes que tiene la Argentina y Latinoamérica, como es Cosquín, y tantos otros festivales, Jesús María también he cubierto, el Festival del Chamamé, y así he conocido gente maravillosa, y la radio y la voz me han dado cosas extraordinarias, me ha permitido tener una profesión, poder sustentar mi vida económica con esta labor que es tan, pero tan apasionante para mí, y creo y estoy segurísima de que todos los que están aquí también son apasionados de lo que hacen. Pasé por otras emisoras también, no quiero olvidarme de algunas, pero estuve 2 años haciendo el programa Viva el Chamamé en FM Horizonte, que es una materia pendiente que la voy a terminar en algún momento, de darle continuidad a la música litoraleña con un programa, seguir con este programa. Así que ahí está Eduardito, que hacíamos junto el programa. Venga usted, no se escape, que teníamos que hacer el anuncio formal. Bueno, muchísimas gracias. Queda con todos ustedes el señor Darío Romero. Nos vamos a casar. Buenas noches, antes que nada. Ustedes saben que yo siempre ando riéndome, siempre ando alegre, contento. Eso no significa que no tenga problemas. Hace muchos años que estamos en los medios, arrancamos hace bastante, 33 años casi. Conocemos a José, mis viejos lo escuchaban en la habitación y yo recuerdo hacía programas románticos. También, ¿me acuerdo de esto? Para mí el referente, porque amigo de mi viejo. Y en nombre de él, recordar a los que ya no están, los que partieron. En estos tiempos decir que no podemos superarnos, que no podemos, es una mentira. Nosotros arrancamos cuando no existía el internet, cuando no existía una academia cerca, porque no nos daba el tiempo de bolsillo para ir a alguna. Pero sí había gente que marcaba una línea de cómo expresarse, de cómo hablar, cómo pronunciar, e inclusive cómo respirar. Y esos fueron nuestros referentes, nuestros maestros, nuestros guías. Pero hay algo que uno puede decir lo que quiera, pero si lo hace con respeto. Uno puede preguntar lo que quiera, pero lo tiene que hacer con respeto. Nunca nos olvidemos que nuestro capital es nuestro oyente, pero nuestro oyente nos sigue por cómo nos expresamos, por las emociones que vivimos. Y hay una generación que ya se están poniendo viejos, porque nos estamos poniendo viejos. Pero qué bueno que nos volvamos a juntar. Qué bueno que nos reconozcamos. Mírense cada uno, no le ganamos a nadie nosotros. No somos más que Formento, no somos más que aquellos locutores, porque uno tenga 100 oyentes, 1000 oyentes, seguidores. Nadie es más que nadie, tampoco menos, porque esté más capacitado o menos capacitado. Porque el sol, como les dije la otra vez, sale para todos. Pero aprendamos desde este tiempo, desde este momento, de encontrarnos como compañeros de una ciudad que crece
que crecen, y aquellos que han sido mezquinos en radio. Ya no están. Y así va a pasar el tiempo y no nos va a recordar nadie. Hay gente que está comenzando y cada uno tenderle la mano, una ayuda, un consejo, un esforzate. Eso de enviarse, déjenselo para aquellos mezquinos, para los que se ahogan para adentro, los que nadan para adentro, los que se ahogan en la vida. Y empecemos desde este tiempo a tener un encuentro entre nosotros personal, desde el respeto primero y principal. Porque les vuelvo a decir, yo podré tener esta voz, pero si un día Dios decide que yo no la tenga más, ¿qué voy a hacer? Era esta. Dani, si un día no llega a ver, va a tener que aprender a escribir de otra forma, si bien va a seguir haciendo radio. Y así cada uno. Mírense como alguien frágil, como lo somos todos, pero sí con la posibilidad de poder construir en este presente algo nuevo. Celebro la iniciativa de Chiqui y de los chicos, y cuenten conmigo para lo que sea, ya saben. Andá, ahora te da. Pues pasame tu cédula. Y quiero esto, reconocer, porque podamos tener diferencias, muchachos, vamos a tenerlas siempre, pero respetémonos y empecemos a apreciarnos. ¿Saben por qué? Porque un día no va a estar el otro. Entre nosotros no somos la mayoría. Y acá, vuelvo a decir, se habrá invitado un montón de más, pero estamos lo que tenemos que estar. Y el que no se quiere sumar está bien, no hay problema, es el otro. No por eso va a ser nuestro enemigo. Pero ¿saben qué? Los únicos que construyen algo es el equipo. Es el equipo. Y el equipo, cada uno de su radio, porque antes, le digo una cosa, antes, él era del Sol, el otro era del láser. El otro era tal, el IR Segovia. Radical, peronista. Muchachos, nuestros hijos se cruzan, se encuentran. Nosotros nos encontramos, compartimos. Aprendamos a querernos, a respetarnos, a valorarnos. ¿Y ¿sabe qué? Tenemos que volver a retomar esos encuentros que hacíamos antes con los locutores, que comíamos un asado, jugábamos un truco, se hacía campeonato. Tenemos el apoyo, porque yo sé que si vamos y le golpeamos la puerta a Raúl... Sí. Es más, se termina a las 5 de la tarde, eso sí. Se termina a las 5 de la tarde, ya nos damos por ahí. Pero, y la otra, no tienen excusas para decir, no sé cómo pronunciar, impostar la voz, decir, porque hay ahora sí tutoriales. Si no quieren pagar un curso, hay tutoriales. Pueden decir, a ver cómo. Así que, muchachos, el sol sale para todos. Esfuércense, vamos. Y a disfrutar. Gracias, José. Fuerte el aplauso para los muchachos porque estuvieron sirviendo. Muchas gracias. A la liga, ya saben que lo nuestro es imposible. No. Tiene que ver. Exacto, un proyecto de vida. Sí, un proyecto de vida. ¿Sabes qué me dijo? Estoy soltera y yo digo, bueno, está bien. Ya está, me rindo. Yo invito a Pony. Vení, Pony. Vení. Aplausos para Pony, no solo porque está con nosotros. Quiero agradecerle a la iniciativa tanto a José como a Beto por este encuentro que se da una vez al año, pero que podría ser una vez por semana. Pero bueno, lo importante es que ellos han dado este puntapié inicial para esta celebración del Día del Locutor, que es nuestro día, de aquellos que de alguna manera nos expresamos a través de la voz. Y yo quiero dedicarme o puntualizar este aspecto de nuestra labor, que es la voz. La voz que nos identifica, que la gente lo toma como un medio de entretenimiento o de identificación de un programa o de una publicidad, de lo que sea. Pero que esa voz marca y ha marcado en todos estos tiempos un lugar en la sociedad. Somos
los locutores. Así que bueno, yo quiero infinitamente agradecerles a todos por impulsar esta profesión de una manera tan respetuosa y sobre todo valorar lo que es esta forma de expresarnos y que entablamos esa conexión que hay entre quienes estamos frente a un micrófono y que queremos transmitir algo, simplemente algo. Yo hace prácticamente 30 años que estoy en esta profesión y que la amo. Hoy puedo decir que vivo de esta profesión porque capaz que hoy no estoy al aire por circunstancias, pero yo sigo trabajando en lo que es la locución. Trabajo grabando publicidades, fíjense, yo vivo de esto, ¿sí? Y celebro de que lo pueda hacer, pero también celebro, por ejemplo, la iniciativa de Chiqui, de los chicos jóvenes, de las jóvenes voces que hay en Villa Ángela, y que apuestan a esto que es las nuevas tecnologías, las nuevas formas de transmitir cosas. Así que quiero agradecerle infinitamente a todos quienes construyen día a día un pilar para que esta profesión realmente sea nuestra y que la llevemos con orgullo, como lo hacemos todos. Creo que cada uno de nosotros, quienes estamos acá hoy, llevamos esta profesión con orgullo, porque no me vas a decir que todavía nos recordamos la voz de Carlos Daniel Fernández, por ejemplo, de José Luis, de tantas personas que han marcado con su voz un camino en esta profesión tan hermosa que es la locución. Así que celebro de nuevo de que haya gente joven, de que quiera hacer cosas. Y eso está bueno porque está abriendo un camino para que de aquí en más, quienes ya nos estamos retirando un poco, ¿no?, de esta profesión, otros tomen la posta y que lo hagan de una manera entretenida, profesional o no, pero que la hagan y que hoy por hoy mantengan esta profesión tan hermosa que es la locución. Así que gracias a todos de nuevo, gracias a todas las autoridades municipales, a los colegas que están hoy, y celebro la unión y esta forma de celebrar que es encontrarnos, comer un asado, hablar, contarnos historias, anécdotas, como lo estamos haciendo cada uno en las mesas, porque eso está bueno, y espero que esto nunca más termine, que siga todos los años. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Poli. Vamos a escuchar a Sergio Fernández. Adelante, Checho. Ya voy a... Sí, Sergio Fernández. Chirona. Sergio. Se prepara Dani Ruiz. Luego vamos a escucharlo a Dani. Y después también... A ver, prepárate, Julián, queremos escucharte. Propietario de radio, le gusta, le encanta la radio. Y queremos escucharlo también. Adelante, Sergio. Bueno, antes que nada, buenas noches para todos. La verdad que a mí nunca me gusta hablar, pero lo que... hablar acá enfrente de todos ustedes, pero la verdad que sí. De hablar soy ahí. Pero lo que sí quiero primero agradecer a todos los chicos nuevos que hay y a la gente que por ahí no se los conoce, pero están detrás de un micrófono, que son toda la parte de allá, Cordobita, Cachito, Casafús. Esa gente que por ahí vos, cuando estás bajoneado, te levantan. Y esa gente es la que vos siempre decís, mirá vos, él es. Viste que vos decís, te haces la cabeza, decís, wow, qué voz que tenés. Cuando lo conocés, te desilusionás. Es así. Me pasó. Con mi señora me pasó, pero bueno, quedó conmigo. Uno de los temas que quiero hablar hoy prácticamente es reconocer, no. También puede ser. Ese sería el tema principal. Pero no, reconocer primero a las personas que lo hacen de corazón, que lo hacen de ganas, de querer poder expresar algo en la radio y de poder tener una voz, o ser la voz de quizás de esa persona que no quiere hablar,
que por ahí no se escucha, decía, ah, mira, tiene razón. Ah, sí, yo a él lo escucho. Por ejemplo, hoy nos acompaña una persona que es ciega, Fabricio, a quien yo a él voy a dar un aplauso porque él es una persona que no vidente, pero que la gente lo escucha. La gente no sabe, pero él transmite. A mí me transmite a ustedes, a los que están del otro lado. Yo lo único que quiero decir es que acá hay lugar para todos. Todos tenemos un espacio. Y el espacio no es la indiferencia, o ser más que el otro, o yo voy y soy, yo tengo título. No me importa. Yo con título, sin título, soy lo mismo. Por eso quiero que todas esas personas que son fanáticos de la radio y lo hacen de corazón, que lo sigan haciendo. Lo hagan mal, lo hagan bien, que lo sigan haciendo. ¿Saben por qué? Porque lo que yo pienso, para mí acá hay lugar para todos. Hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo ser, avanzar. Y simplemente nosotros tenemos que ver y disfrutar y seguir el mismo paso, el mismo camino. Con José Luis trabajé muchos años, con mucha gente acá trabajé muchos años. Lo único que le pido a toda esa gente, por ejemplo, que no dejemos de olvidar a la gente, porque siempre decimos, ah, no, por la trayectoria. No, listo, ya no existe la trayectoria. Acá lo que pasa es el presente, el hoy y el mañana. Acá lo que existe son ustedes, nosotros y el oyente. Gracias al oyente nosotros somos alguien, o si no, no somos nadie. Y nosotros, ¿a quién tenemos que agradecer? Al que está del otro lado. No, a nosotros no nos interesa si el colega, el compañero nos critica, no importa, sigamos adelante. Yo creo que acá hay lugar para todos. Simplemente nosotros tenemos que hacer, dejar trabajar tranquilo y en paz a todos, porque todos somos... Siempre comparte con nosotros esta casa cálida, cálido lugar que siempre nos cobijó, pasamos lindos momentos. Hoy no está con nosotros, está en otro país y vaya para ella un agradecimiento muy especial. Nos hace un buen precio. Allí no tenemos que traer platos, servicio, nada. Así que gracias, Gladys querida, para vos, donde estás, y en nombre de todos los chicos que están presentes aquí. Vamos a brindar un aplauso, ¿no? Dani, gracias. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches. Bueno, yo no tengo el privilegio de tener la voz que tienen todos los demás, pero bueno, me defiendo. Pero como chamucho. No, gracias realmente, y voy a hacer un mea culpa. Gracias, Beto, porque el año pasado me invitó y yo no vi. De mal, ¿no? ¿De dónde? Pero me gustó lo que dijo Casa. Agradezco a Beto públicamente que me invitó. Y la verdad que está bueno esto de juntarse. Bueno, por ahí hay algunas cosas que en algún momento molestaron, nos distanciaron, marcaron algunas diferencias, pero en este último tiempo creo que cada uno de nosotros entiende que la vida es efímera y no vale la pena ese estar distanciados o no permitirse compartir este tiempo que la verdad que está muy bueno. Me estoy enterando de cosas muy lindas de gente que está haciendo radio, los chiques acá con Chiqui, por ahí nos cruzamos también, pero arreglamos. Y la verdad que está bueno poder compartir este tiempo y nada más que celebro eso y como dijo José, como dice Beto, ojalá que esto se siga repitiendo, que lo sigamos haciendo. Lo que dijo Ceci también, de que si alguno sabe un curso que avise, nos juntamos en un lugar, nos capacitamos, porque el bien es para todos, hay mercado para todos, cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su cantidad de oyentes y demás, o sus seguidores, como se dice ahora, y nada, hay lugar para todos. Y que entendamos que este es el pan de nuestro día, la educación de nuestros hijos y la manera de poder salir adelante. Así que
nada, simplemente feliz día a cada uno de los locutores. Yo remil caradura, le meto todos los días, pero lo mío no es la locución, pero le metemos igual. Feliz día y de nuevo gracias a los chicos. Verdad que está muy bueno esto de que nos juntemos, de que charlemos y nos riamos y pasemos un buen momento. A veces no todos los días son buenos para nosotros, así que poder tener un tiempo así de relax está muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Dani. Ahora sí. Julián, y que se prepare Fabricio, que se prepare. Trae Sergio. Queremos escucharlo. Después que se prepare Raúl, vamos a cortar la torta. ¿Qué dejo yo que diga? Buenas noches, a ver. Yo no soy locutor. A ver. Muchas cosas me dieron a la cabeza. Primero quiero felicitar a cada uno. Me voy a mirar un poco. Porque todo esto hace a Villa Ángela. Yo soy un fan de Villa Ángela, de mi pueblo, siempre. O sea, todo lo que sea bien para Villa Ángela me encanta. Los felicito a cada uno porque transmiten, como estuve escuchándolo a cada uno, tiene su estilo. O sea, uno más nervioso, el otro más tranquilo, el otro habla más rápido, el otro menos rápido, pero me encanta. Por esa casualidad de la vida yo adquirí una radio. Pero por ahí nada es casualidad. Analía Mesa me hizo acordar algo que creo tuvimos, para que sepan, lo voy a comentar así rápido porque yo tuve un programa de radio en FM El Sol que se llamó Propuesta Joven. Creo que Analía Mesa seguía después de nosotros porque yo no la conocía a ella, pero creo que ella seguía después de nosotros. Nosotros también éramos un grupo de jóvenes en el año 93 y los competidores nuestros eran unos que se llamaban Subiendo el Volumen, que creo que era Fermani. Ahí está, algo así era. Bueno, era como empezando, pero hay que valorar y también hay una preocupación porque los veo a todos y todos tenemos una edad bastante alejada a ellos y la verdad que me preocupa no ver gente joven en la parte de hacer radio, locución. Para la edad que éramos nosotros éramos que como lo escuché un montón que escuchaban radio y le entraba y le gustaba y a nosotros nos pasó lo mismo. Y como haciendo algo por entretenimiento, hice un programa de radio que duró 3 años. Íbamos al colegio, yo iba a 3er año y duró hasta 5º año que terminamos y bueno, cada uno agarró su destino, ¿no es cierto? Y bueno, son anécdotas y experiencias que nos quedan. Bueno, por esa razón en la vida quería irme a radio y bueno, hoy en día felicito y estoy muy orgulloso de los que participan en la FM, digamos. Y están abiertas las puertas para cualquiera que quiera iniciarse o no sé. No hay costo ahí. Hay que hacer las cosas bien nomás. Y así que bueno, agradecer, bueno, mi preocupación es más porque los jóvenes también tengan una iniciativa en el programa de la locución y que sigan como allá Coqui dijo, la radio está, y yo también puedo pensar en algún momento, no, va a seguir estando, lo veo que va a seguir perdurando, por más que haya streaming, qué sé yo, pero la radio llega acá a casa, llega al campo, a la gente que está de paso, de viaje, que pasa por la ciudad, sintoniza siempre una radio, escucha, siempre algo queda cuando uno sintoniza una radio. Así que bueno, también al doctor Fernández, porque la verdad que, como todos dicen, a lo mejor la mayoría hace radio y también tiene un trabajo, un oficio, y le gusta y bueno, complementa, porque sabemos cómo es la situación de cada cosa nosotros. Así que
el acompañamiento es muy importante en la parte de la parte política municipal de Villa Ángela, que no está alejada, siempre lo veo que están apoyando y bueno, no hacen distinciones, eso está bueno, que lo suma todo, y esa es la idea, digamos, ¿viste? Así que yo de mi parte estoy muy orgulloso de ver lo que es el grupo de operadores, de oyentes, de todo acá, juntos, así que lo voy a felicitar a ustedes prácticamente, porque de una u otra forma comunican, están que una cosa que la otra, así que vos abrís el teléfono y escuchar la radio y te enterás de todo, así que no miren a quién entra en la casa de otro, hermano. Así que bueno, eso no va. Y muy importante que sigan haciendo esto, juntándose, como escuché, diferentes siempre hay, pero no importa, después arreglamos un vaso de vino, un caso de asado, y al otro día de la novena nos agarramos de vuelta, pero por lo menos la unión y eso vale, eso se valora mucho, así que ojalá que perdure por mucho tiempo. Los felicito a todos en realidad, para mí todos son importantes para la sociedad, eso quédense tranquilos, de acá de Villa Ángela al menos, que es lo que yo veo. Muchas gracias.